¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Pues bueno, ya saben que se acerca la elección judicial de este 1 de junio. Los candidatos están más que puestos para ocupar un lugar como juez, magistrado o ministro. También hay elecciones locales en el Estado de México y en otros 19 estados del país. Entonces, entre todo este mar de candidatos, se cuelan muchos que son una verdadera desgracia. Y hoy aquí tengo un invitado en el estudio que los conoce de primera mano, que los ha padecido a estos candidatos, aparte que dentro de su asociación, pues bueno, han hecho una recopilación de quiénes son esta bola de bandidos, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México y otras partes del país, porque estos son unos verdaderos bandidos. Y bueno, estoy aquí con el licenciado Humbertus Pérez Espinosa, quien es presidente del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, quien lleva años con luchas jurídicas con toda esta bola de mafiosos. Y también, pues bueno, para que también tengo que decirlo, pues fue preso político de Erubiel Ávila, pero ya se la traía Peña Nieto, y bueno, en fin. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte con el espacio. Nos parece importante que podamos difundir más, porque sí llegó a medios de comunicación, hubo una censura total. Salió la fuente del INE, la jornada inclusive subió una nota que ya la bajaron, y, y bueno, ahí dentro de la nota que presentó la jornada, da a entender, anuncia que presentamos la denuncia, pero después hace dos elementos falsos, que yo tengo acusaciones por extorsión y que Sodi fue el que me dio el auto de libertad. Sodi nunca me dio la No, libertad. pues no. Yo salí en libertad por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo fui parte del programa de libertad de presos políticos, y quien anunció mi libertad fue Alejandro Encinas el 29 de enero del 2020. Lo que pasa es que el doctor Sodi está muy molesto, y muchos de estos candidatos que no quieren que se dé a conocer quiénes son. Esta es la primera parte de la denuncia contra Sodi. Vienen otras, y también contra otros personajes. Por ejemplo, está la esposa del general Macedo de la Concha, el caso de Marisela Morales, que es obviamente los candidatos de Felipe Calderón, y cómo silenciosamente han estado varios candidatos haciendo la labor de zapa o la labor socarrona de no dar mucha su imagen. Pero, por ejemplo, Ricardo Sodi trae a varios candidatos en varios estados, apoyados por la CONATRI y apoyados por el sistema corporativo. Apenas estuvo en la CRON, porque él se enojó cuando le decía que era un matraquero, era un priista, cuando anunció la candidatura de Fernando Díaz Juárez, porque lo que no quieren soltar es el Poder Judicial. Tan es así que el acuerdo es llevar a otro impresentable en el Estado de México, que es Jorge Olvera, ex No, rector, el rector metido en la estafa maestra, director de la Facultad de Derecho, que se han enriquecido inmensamente, y por el otro lado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que es nuestra siguiente denuncia en el Instituto Estatal Electoral. Lo importante es que se dé a conocer quiénes son, porque la nota de la jornada que la bajaron, yo logré preservar la nota, la bajé. ¿Y por qué se acusa a Sodi Cuellar? Bueno, Ricardo Sodi Cuellar contraviene el artículo 95, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que no podrán ser candidatos los que no gocen de una buena reputación y que lastimen seriamente la buena fama del concepto público. La buena fama del concepto público está sustentada en nuestro primer punto de la denuncia, que ya te la hice llegar. ¿Por qué? Porque Ricardo Sodi Cuellar fue el principal activo para que Raimundo Martínez Carvajal fuera liberado a no, través, a través de una figura que se llama la libertad para llevar tu proceso con brazalete y con una garantía de $1,000,000, porque Ricardo Sodi sabía bien que ningún juez le podía dar la libertad a Raimundo Martínez Carvajal, porque se había fugado, y que Viridiana Rodríguez Río, la abogada, que es abogada, su esposa, lo había acusado de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, y que sobre todo habían
habían cometido el delito del secuestro, sus policías de Raimundo Martínez Carvajal, que paradójicamente no han detenido a ninguno y que nada más tuvo 68 días cómodo, porque en el Estado de México ninguna persona que es acusada de secuestro, ya sea exprés o secuestro agravado, o secuestro cuando produce la muerte de una persona, no puede tener el beneficio de llevar su libertad, ni siquiera el beneficio de tener el 50% cuando ya está ejecutoriada la sentencia, es decir, que ya agotó todos sus procesos jurídicos, porque no tiene la facultad ningún juez de darle al secuestro ningún beneficio. Entonces, el primer elemento que acusamos de este Ricardo Sodi es que cuando cumplió su tercer informe, al lado estuvo Raimundo Martínez Carvajal y posteó un Twitter o X diciendo que era su gran amigo y que para demostrar la hipocresía y la doble moral de un sujeto que es un corrupto, además con antecedentes penales, Ricardo Sodi Cuéllar, firmaron un convenio, el primer acuerdo en línea de violencia intrafamiliar con un violentador familiar. Es decir, el primer municipio que tuvo en línea un juzgado que podrías presentar una denuncia por violencia intrafamiliar era Toluca, cuando después de su tercer informe cometió el delito y cometió los delitos porque la propia Viridiana Rodríguez Río, la esposa del presidente municipal de Toluca, acusó a Dilsa Espinosa de los Monteros, la fiscal de violencia sexual, acusó al vicefiscal y al fiscal que fueron presionados, fue presionada, fueron funcionarios de la fiscalía a pedir que se desistiera de la denuncia. Y como no se desistió, secuestraron al papá. El segundo punto que tenemos en la denuncia para demostrar esa fama, que no garantiza esa buena fama del servicio público Ricardo Sodi, como las dos hipótesis, es el caso del magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán, un magistrado que le metió verdaderas golpizas a su esposa, que estableció una denuncia por violencia intrafamiliar y el pseudo feminista, porque Ricardo Sodi es un machista, es un tipo que yo estoy seguro que en el fondo es un racista porque desprecia a los pobres, porque se expresa muy mal de Andrés Manuel López Obrador y porque es un doble cara, es un sinvergüenza, es un corrupto. Eso es lo que no le gustó que le hayamos dicho corrupto. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la denuncia, la propia esposa le dice que ella le pide a Delfina Gómez su intervención porque Ricardo Sodi no ha querido atenderla y que Ricardo Sodi ha estado presionando para beneficiar al magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán para que no se le iniciara un proceso. Lo que hizo José Luis Cervantes fue postear y Reforma posteó un Twitter o en la página X diciendo que se había iniciado una denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, Sodi no explicó cuál fue el juez que le dio la libertad para llevar en brazalete a Raimundo Martínez Carvajal, porque precisamente el día que salió, al siguiente sábado hubo un evento del Partido Verde Ecologista encabezado por Erubiel Ávila, por Alfonso Ramírez Cuéllar, que le dicen la polla, yo le digo la pollita, y que se hizo el evento en la casa de Raimundo Martínez Carvajal. Nosotros eso lo difundimos, que era una vergüenza que un hombre cercano a Claudia Sheinbaum, que yo lo conocí, Alfonso Ramírez Cuéllar, como un fósil de la Escuela Superior de Economía, porque nunca pudo terminar su carrera. Entonces, aquí nosotros vemos que se inicia una denuncia penal, pero no se resuelve. Y el 29 de febrero del 2024, Ricardo Sodi tuvo que salir a defender al juez que le dio la absolutoria a un abusador de violación de una niña de 4 años. Sí, esa niña de 4 años se le criticaba al juez porque le había pedido que dijera el tiempo, el lugar, la hora en que había sufrido la violencia sexual. Y Ricardo Sodi dice que no podía sustituirlo ni podía destituirlo porque violaba sus derechos humanos. Pero Sodi Cuéllar olvida, porque Sodi Cuéllar nunca explicó, porque Sodi Cuéllar es protector de los jueces corruptos, porque él tiene una patología. Como él estuvo preso por un fraude con un grupo de judíos y fue el cocinero de los judíos,
Wow. ¿Qué pasó con Ricardo Sodi? Que Ricardo Sodi lo que hace en su entrevista decir es que el juez se extralimitó porque le dijo a la mamá de la víctima, de la niña, que lo que tenían que haber hecho ellos, es irse a la apelación. Y Sodi Cuellar no dijo, le echa la culpa al ministerio, al Ministerio Público, que no fundó bien la denuncia. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque si el Ministerio Público comete esa irresponsabilidad, porque dice, el que le tuvo que haber dicho al juez que no pudo explicarle el tiempo fue el Ministerio Público. Eso no era un elemento de fondo. El elemento de fondo era la agresión sexual a una menor. Pero lo que no dice Sodi es ¿por qué nunca explicaron que el violentador sexual tuvo fianza para llevar su proceso en libertad? Cuando tú pregúntale a todos los falsos culpables que han sido acusados por violación, si algún juez se presta por darles la fianza. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros acreditamos que no fortalece la buena fama del concepto del servicio público como primera hipótesis aquí. Porque no hay buena fama, porque está apoyando a unos jueces corruptos, a unos jueces que no establecieron la perspectiva de género de la niña, porque la niña tenía una doble protección de acuerdo a los tratados internacionales. La protección de los menores es una supremacía que debe tener un juez, porque la niña tenía dos condiciones: ser mujer en perspectiva de género y ser menor de edad. No tenía ninguna posibilidad del agresor sexual de salir en libertad. Y esa protección, esa forma de no fortalecer la buena fama pública del concepto del servicio público, se da, ¿por qué? Porque en el caso de Frente Mexiquense, Ricardo Sodi, un hombre ambicioso, un hombre que le limpia las botas al director de Hipotecaria Nacional Bancomer, hoy vicepresidente de Bancomer, Eduardo Osuna Zuna, que yo lo conozco, porque Ricardo Sodi lo que hizo fue avalar y fue el presidente que más despojos de vivienda hizo a través del fraude procesal. El juez David Velázquez Vargas, juez del juzgado quinto del Distrito Judicial de Catepec con sede en Tecámac, él, por la vía ordinaria mercantil, esperaron que yo estuviera en la cárcel para que a través de una vía ordinaria mercantil nos quitaran las viviendas. Lo que yo hice al salirme en libertad, se lo dije a Ricardo Sodi, es que íbamos a iniciar un procedimiento que la ley orgánica nos permitía: presentarle al presidente de la mesa directiva de la legislatura o al de la Jucopo, en ese entonces Maurilio, para que la mesa directiva aprobara y ordenara al Consejo de la Judicatura iniciar una comisión especial, que esa era la figura que antes existía, para que se iniciara investigaciones por delitos penales a jueces. ¿Por qué no lo quiso hacer Ricardo Sodi? Por el acuerdo que tenía con las hipotecarias y con los grupos financieros, porque él es un servil del capital del Tel Aviv. Decían que Ricardo Sodi, cuando era cocinero, se ponía hasta una especie de delantal y decía: aquí vamos a comer bastos, porque él dice que a él le gusta comer tacos y lo mismo le gusta comer ceviche. Sí, bueno, él tiene un pecado, él le gusta la gula, es pecador. Él siempre protegió a Marcial Maciel. Él no pudo haber sido director de la escuela de Anáhuac si no protegía al capital financiero de los legionarios de Cristo. Ricardo Sodi es un legionario de Cristo y tiene miedo a que se le diga quién es. ¿Por qué? Wow. Porque ya después de esta parte, en donde no éramos parte parcialmente, a Ricardo Sodi lo que hoy le incomodó mucho es haber presentado el recurso de revisión 1254 Infuen IPRR, donde se demuestra que Ricardo Sodi no le quedó otra más que mostrarnos por transparencia de manera parcial que los magistrados, que los magistrados en lo que fue el 18 de junio del 2008 al 19 de junio del 2016, no fueron capacitados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral. Eso es una vergüenza. Por eso tenemos sentencias que son solamente ratificadas y confirmadas por los magistrados. Magistrados que no se capacitaron, magistrados que guardaron su silencio, magistrados que se fueron con un haber de retiro
arriba de los 200,000 pesos mensuales de pensión. Porque esa fue la negociación vergonzosa que aceptó el Congreso para las pleitesías de un hombre corrupto que no goza de buena fama pública, que ese es el segundo concepto constitucional. Esos dos conceptos es el espíritu del constituyente al cual se opuso Sodi, porque él no se quería bajar su sueldo. Él tenía un aguinaldo de 400,000 pesos, era el rey del aguinaldo. Entonces Ricardo Sodi ganaba 13 millones de pesos al año, ganó 13 millones de pesos al año durante 5 años, más lo que se desvió y más los que se robó junto con Roberto Cervantes Martínez, hermano del fiscal José Luis Cervantes Martínez, porque hoy yo tengo los contratos de cómo inflaron en un 300% las salas orales, y ahorita voy a ir a ese tema. Entonces Ricardo Sodi, en la petición número 6 que le pedimos que nos dijera cómo se capacitaron los jueces a través del Consejo, a través del Acuerdo Integral para la Seguridad de los Mexiquenses, que fue publicado el 22 de septiembre del 2008, ese acuerdo no se cumplió, está vigente. Aquí lo grave fue que el Infoen lo interpretó y el Infoen le exigió, y Ricardo Sodi no hizo otra cosa más que entregarnos ese proceso. Un segundo punto fue con Ricardo Sodi el problema de que cómo a través del presupuesto judicial él podía decirnos cuánto dinero se invirtió. No nos los quiso decir. No quiso decir cuánto dinero se invirtió en el Poder Judicial en sus ejercicios de él para la capacitación, y ahorita van a ver lo más grave. Ricardo Sodi, en el primer año, tuvo Medina Peñalosa, Sergio Javier Medina Peñalosa, expresidente, en su último año, tuvo un presupuesto de 5,200,000 pesos para medios de comunicación. Ricardo Sodi, cuando le pedimos cuánto había gastado en medios, tuvo que responder parcialmente, porque él dijo que el primer año le dieron el Congreso 6,500,000 pesos. El segundo año dobló la cantidad, el 2021, 12,850,000 pesos. En el tercer año, en el 2022, 16,750,000 pesos. En el 2023, 22,784,000, y en el 2024 se fue a casi 36 millones de pesos. Ricardo Sodi, ese dinero lo hizo para un protagonismo enfermizo. Sin embargo, Sodi, en una primera contestación parcial, no quiso decir a qué medios de comunicación. Hay 3 medios de comunicación que se llevaron ese dinero. Milenio, 13 millones de pesos. El Sol de México, el Sol de Toluca, 8 millones de pesos, y 22 millones de pesos a un medio de comunicación que tiene denunciado a Hernán Gómez por su segundo libro, por su primer libro, Asalto a la Cuarta T, si has visto ese libro, de Hernán Gómez, y que el Heraldo de México lo ha denunciado, porque el Heraldo de México es el patrocinador, es el que está utilizando todos los medios de grupos conservadores para que Ricardo Sodi sea el presidente. Es el grupo conservador que cabildeó para que Noroña y los senadores de Morena dejaran pasar una candidatura perversa que minó la imagen del presidente y que minó el esclarecimiento de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y ahorita voy a ir al tema. 22 millones. ¿Mande? 22 millones para el Heraldo. 22 millones de pesos para el Heraldo. ¿Y a los medios? ¿Y cuánto para Milenio? Para Milenio fueron 13 millones de pesos. Cabrones. ¿Y a los mexiquenses de qué nos sirve anunciarnos en el Heraldo y en Milenio? No, porque él lo que hizo fue tener una campaña nacional para poder irse posesionando. Sodi Cuellar malversó 77 millones de pesos para su carrera ambiciosa para ser ministro de... Pero esto está en una resolución del Infoen donde le ganamos al sabio, donde le ganamos al hombre más culto, al hombre que se siente de la élite. Él pertenece a la élite de los Sodi, que es la clase política más retrógrada, porque él dice en una entrevista que le dio a Violeta Huerta que él tuvo el honor de darle cuando era niño la mano a un asesino. Se siente orgullosa de haber tenido a Gustavo Díaz Ordaz. Ándale. Se siente orgulloso porque eso es Ricardo Sodi. A Ricardo Sodi
el Infoen le pidió, dice que fue parcialmente, que nos daba la razón, dice, porque nos negó la información, y la resolución fue, dice, primero, resulta parcialmente fundada las razones hechas valer por el inconforme, ¿sí? Por lo que, en términos del considerando cuarto de esta resolución, se modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado. Se ordena al sujeto obligado, en términos del considerando 4, resolver lo siguiente. 1. Derivado del compromiso del tercer acuerdo por la seguridad integral de los mexiquenses del Poder Judicial del Estado de México, del 28 de septiembre, lo siguiente. 1. Documentos comprobatorios de la capacitación especializada por jueces. No hay capacitación especializada por jueces. 2. Y magistrados en el delito en el sistema de justicia penal acusatorio, en cumplimiento a la acción prevista en el numeral 2, conforme a lo reportado en su respuesta. Como nada más nos dio una lista, dice sí, pero dinos, Pedro, Juan, juez, ¿en qué está especializado? ¿En secuestro? ¿En qué está especializado? ¿En violación? ¿En qué estás? Porque no puede haber un sistema de justicia penal acusatorio sin haber habido operadores por delitos especializados, porque eso estableció el Acuerdo Integral para la Seguridad de los Mexiquenses, que se dio a conocer y que lo firmó Enrique Peña Nieto el día 22 de septiembre del 2008. Nadie había interpretado ese acuerdo, y la interpretación es muy importante que hizo el Infoen. Documento comprobatorio de las capacitaciones de jueces y magistrados en materia penal y justicia para adolescentes, ojo, en cumplimiento a las acciones previstas en numerales 3, 3.1, 4, 6.2 y 9, conforme a lo reportado en la respuesta. No, porque Ricardo Sodi Cuellar desvió 77 millones de pesos, ahorita te voy a decir en qué, en los medios de comunicación, y 25 millones de pesos en la carrera judicial, en el osito de la justicia, en el bicentenario del Poder Judicial, en la entrega del premio Patito 1, en la entrega del premio Patito 2, en la traducción de documentos de idiomas extranjeros, de países extranjeros, en viajes, en eventos internacionales, en la jurisprudencia iberoamericana. ¿Y eso de qué sirve? Si nada más en esos eventos se gastó 25 millones de pesos y 58 millones de pesos en medios de comunicación, son 77 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le dio a la capacitación para la capacitación para la escuela judicial, a la capacitación para la justicia para adolescentes y cursos de la escuela judicial en materia penal? Eso seguramente. 180,000 pesos. ¿Por alumno? 80,000 pesos. Ricardo Sodi, ¿mande? ¿Por alumno o por todo? Por los cursos, cuando esos 77 millones de pesos bien se hubieran aplicado para capacitar a esa bola de jueces corruptos, holgazanes, protectores de violadores, a los cuales él siempre sometió. 2, dice que los documentos que den cuenta del cumplimiento de las acciones previstas en el numeral 6.29, así como los recursos públicos derogados. Nunca nos quiso decir cuánto costó la capacitación, porque sí hubo capacitación de jueces, pero en 25 años, ¿sabes cuántos cursos tuvieron solo magistrados? Solo 46 cursos. Hijos de su madre. Entonces, ¿cómo lo presumen, ¿mande? ¿Cómo presumen su escuela judicial? Nada más ve la toga y el birrete que hizo, porque es un elitista, es un clasista, es un mediocre. Yo defino a Ricardo Sodi como lo definió el padre del amparo en el juicio ordinario escrito del Inquisitivo, Ignacio Burgoa Ligüera, el simulador del derecho y el jurista. Él no es jurista, él es un simulador del derecho. ¿Qué dijo el Infoen? De los procedimientos de adquisición relacionados con la realización de eventos públicos, nacionales, internacionales y la contratación de servicio en materia de comunicación social, celebrados el 1 de enero del 2020 al 11 de enero del 2024 en su periodo, y los documentos que den cuenta los montos erogados, la modalidad de contratación, así como los contratos respectivos. Nunca nos presentó eso porque no hay contratos. No hay contratos. Y entonces, como él no quería, nos dio una respuesta parcial, nos vamos al recurso de revisión y le ganamos y le ordenaron dar eso. ¿Sabes por qué no nos los dio? Porque todo ese dinero está perdido.
Entonces dice, solo mediante el Infoen Ricardo Sodi Cuellar establecimos que en erogaciones de medios de comunicación fueron 52 millones de pesos, 52 millones 312 mil 789 millones de pesos, más 25 millones 312 mil 731 pesos, que hacen un total de 77 millones 671 mil 520. A ver, solo para medios de comunicación en números redondos fueron 52 millones. Y en eventos fueron 25 millones, 77 millones de pesos. Esto, ¿quién nos los dio? Lo que pasa es que cuando nosotros ganamos, nos tienen que dar el cumplimiento de la respuesta. En el cumplimiento de la respuesta, nos dieron un documento de fecha 23 de octubre del 2024, firmado por el director de Recursos Materiales y Servicios del Poder Judicial, el contador público Edgar Rodríguez Martínez. ¿Por qué no nos los dio? Fíjense cómo protegieron y cómo es un cobarde Sodi, porque eso es lo que es un mafioso. Por eso Sodi, ¿por qué? ¿Quién nos tenía que haber dado esa información? El director general de administración, llamado Roberto Cervantes Martínez. Roberto y entonces Cervantes Martínez, el hermano de Cervantes. Y entonces mandan a la persona que ¿qué tiene que ver recursos materiales? Si Sodi Cuellar tenemos un acuerdo donde le entregó todos los poderes por encima del Consejo de la Judicatura a la área administrativa para que Roberto Cervantes Martínez firmara todos los contratos de cualquier índole. Por eso está sobrevaluada todas las obras que hizo, los edificios judiciales, hasta la compra de inmuebles, en un reportaje que no es porque haga yo comercial, pero en un medio de comunicación digital, dice el Poder Judicial se fue de compras y hablan de cómo sobrevaluaron equipos de oficina hasta en un 300%. Ahorita te voy a decir dónde sobrevaluaron. Entonces tenemos 77 millones de pesos, números redondos, en medios de comunicación y en eventos públicos que no redundaron en nada en la calidad de la justicia en el Estado de México, sino que empeoró la justicia en materia penal. El informe nos dice que hay capacitación en materia penal, 3.1 curso impartido por la Escuela Judicial del Estado de México y cursos impartidos por la Escuela Judicial en el Estado de México relacionados con la justicia para adolescentes. Mira los datos. En capacitación en materia se invirtieron 170 mil pesos en materia penal, 170 mil pesos. En la Escuela Judicial, 6 mil pesos, 6,459 pesos. Y en la justicia para adolescentes, 6,459 pesos. En contraste, se gastaron por el Poder Judicial en souvenirs para eventos, la compra del osito de peluche, en 1,936,250 y para servicios de traducción, 140,728. Esto simplemente hace 2 millones de pesos porque Sodi es un verdadero elitista. No invirtió en capacitación porque todo el dinero fueron desviados para su voracidad. Sin embargo, nos dieron una lista que no nos quería dar, que eran los eventos nacionales, los eventos estatales, los medios de comunicación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahí se les fueron 2 contratos sobre las salas de juicios orales. No olvidemos que en la auditoría, que hizo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el amigo, el patrón, el jefe del cártel de la toga, el ayatola de Ricardo Sodi, su preceptor, su mentor, su guía delincuencial, Luis María Aguilar, construyó salas de juicios orales en materia federal que no eran necesarias. Arrendaron inmuebles por más de 1,200 millones de pesos y construcción de salas en juicios orales cuando no eran necesarias. ¿Qué hizo Ricardo Sodi? Él estableció un total de 160,540,547 pesos en un total de 96 salas orales, en donde las salas en juicios orales, civil, familiar, penal y mercantil, ¿sabes en dónde no se construyeron las juicios de salas orales? En Tecámac. Ok. ¿Y sabes a cuántas personas les quitaron? A cientos de personas les quitaron sus casas sin que hubiera audio y video, porque las audiencias se hacían en las escaleras. Todo eso
le molesta a Ricardo Sodi. Voy a terminar. Sí, porque nosotros lo que nos damos cuenta es que Ricardo Sodi nombró el 16 de enero del 2020, es decir, 7 días después de que él tomó posesión, el 9 de enero, el 16 nombró como director general de administración a Roberto Cervantes Martínez, el fiscal que después sería nombrado, o que después se nombró su hermano, y el Consejo de la Judicatura le dio poderes superiores a el señor Roberto Cervantes Martínez. ¿Por qué no aparece él como responsable de todo lo que le pidió transparencia? Porque Sodi sabía que había que proteger al hermano de su amiguito, que por cierto siempre funcionó y siempre estuvo con Ruiz Esparza en comunicaciones. Roberto Cervantes Martínez es el más chiquito de los chiquitos de los Cervantes que se dedicó a venir a robarle el dinero a los mexiquenses. Entonces, lo que nosotros establecemos es que como dice, fíjense, ya para demostrar todo el problema de la opacidad y de los recursos, nada más les voy a leer lo que dice el Infoen. En este tenor se colige que la información proporcionada por el sujeto obligado, por Sodi Cuellar, su administración, no satisface los puntos en el análisis, en virtud de que en el primer caso, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, calificado por objeto de gasto, si bien tiene un monto de erogaciones realizadas por el sujeto obligado relacionado con la partida 3000 de servicios generales respecto de diversos servicios, no es posible advertir el monto erogado respecto a la contratación de servicios relacionados con eventos nacionales e internacionales de servicios de comunicación social. ¿Por qué? Porque escondieron los recursos, porque no hay contratos, porque fueron adjudicaciones directas. En el segundo caso de la Liga, no cumple con los parámetros que establece el artículo 161 para considerar válida la orientación, ya que aplica que, al no ser precisa y concreta, implica que la persona haga una búsqueda en toda la información. Le está diciendo que su plataforma de transparencia es opaca y oculta lo que son los recursos públicos. Asimismo, no pasa desapercibido que el sujeto obligado omitió pronunciarse respecto a los contratos celebrados derivado de dichos procedimientos de adquisición, por lo que la respuesta careció de los principios de congruencia y exhaustividad. Bajo esta línea del pensamiento es oportuno señalar que la información solicitada en los puntos en estudio se encuentra relacionadas a las obligaciones de transparencia en la fracción 29 del artículo 92 de la ley de la materia. Los sujetos obligados deben poner a disposición del público de manera constante y actualizada, de forma sencilla, precisa y entendible en los respectivos medios electrónicos, información relativa a los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicaciones directa, invitación restringida, licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública de expedientes respectivos y los contratos celebrados. ¿De quién? Si Sodi le entregó con poderes superpotenciales a Roberto, ¿quién fue quién tenía la responsabilidad si él celebró todos los contratos por arriba de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura? Unos verdaderos ladrones, unos verdaderos corruptos, que a eso se debió a que hayan bajado la información de la jornada. Yo no me peleo con la prensa, yo soy respetuoso, simplemente le hablé al jefe de información y le dije, oye, no se vale que ustedes sean así, porque nosotros no, dice, colorario a lo anterior, se estima procedente ordenar de los procedimientos de adquisición relacionados con la realización de eventos públicos nacionales e internacionales y las contrataciones en servicio de materia de comunicación social celebrado del 1 de enero del 2020 al 11 de enero del 2024, previa búsqueda exhaustiva y razonable de documentos que den cuenta de los montos erogados, la modalidad de contratación, así como los contratos respectivos, procedimientos a la entrega de los mismos, versión pública de conformidad con el considerado siguiente. Cabe señalar que previo al análisis de la información se ordena a la parte recurrente, podrá conocer el número de eventos realizados, las empresas y personas físicas adjudicadas, la modalidad del procedimiento, de la adquisición de los montos erogados con cada contratación, el incremento de cada ejercicio, en caso de haberse generado, así como las características de los servicios contratados, es decir, si incluyeron boletos de avión, hospedaje en general, los conceptos de los gastos erogados, es decir, nada más presentaron los gastos en general, nos dieron una lista, pero no nos dijeron los boletos de avión. ¿Saben por qué? Porque es inmenso el dinero que utilizaron
en los 77 millones que se dieron. Finalmente, respecto a la modalidad de entrega dado a la parte recurrente, consistió en la entrega de la respuesta a través de sistema. Se estima que la información que se ordena deberá entregarse a través de dicho sistema, así como copias certificadas. Híjole, aquí quiero hacer un paréntesis para el público que nos está viendo. ¿Por qué se habla de Sodi Cuellar? Porque fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de él era la cabeza de donde todas las ramas de corrupción y de componendas, manejos raros de dinero se derivaron. O sea, no es un personaje menor. Se puede decir que la cabeza de la mafia, de esta mafia judicial en el Estado de México, que parece que se empeñaban en trabajar mal. O sea, no podían hacer algo bien, si que tuviera que haber dinero de por medio o un fallo en donde favorecieran a un delincuente, afectaran a un inocente. O sea, la impartición de justicia en el Estado de México nos la venden como de avanzada, por todo esto que nos ha estado platicando, de que le invierten mucho y proyectos por aquí, por allá, cuando es opaca, es retrógrada, muy limitada en lo material y en lo profesional. O sea, realmente está muy, muy mal. O sea, pero todo dependía de Ricardo Sodi y para abajo. Lo que decía ahorita de Raimundo Martínez, también un contexto para quienes no conozcan, porque estamos en el canal de Divergente XYZ. Por cierto, les invito a suscribirse, ayúdenme a romper el algoritmo que nos tiene muy limitados el algoritmo. Entonces, hagan paro, suscríbanse y den like. Y los comentarios han estado muy chidos, pero en el caso de Raimundo Martínez, fue el anterior presidente municipal que se fue un año antes, con la cola entre las patas, porque tuvo un problema con su esposa, jovencita, por cierto, ahí le ganaba como con 20 años, no sé. 40 y 20. Algo así, aunque usted de canción de José José, pero bueno, un súper escándalo porque la chica se fue, escapó, huyó, porque la tenía amenazada, hubo una detención ilegal en contra de su papá, les querían inventar cargos, desaparición de documentos, un galimatías, algo tremendo, por lo cual se fue al Moloya el alcalde Raimundo Martínez Carvajal, pero que después, curiosamente, se aguantó un ratito, que ni siquiera llegó al año, cuando lo zafaron, y lo zafaron con medidas precautorias muy laxas en comparación con cualquier otro sentenciado. Entonces, por eso digo, aquí como presento a Sodi como un rey en un castillo de corrupción, pues es que era así, o como esta imagen que nos ayuda aquí la inteligencia artificial a crear, pero pues es que la cosa era así, en resumidas cuentas. Sí, porque, a ver, yo lo que te quiero decir, el proceso es que Ricardo Sodi Cuellar va más allá de la, ¿cómo te diré? De la perversidad. Porque hay una pregunta que La Jornada y varios medios de comunicación que se dicen de izquierda bajaron ya la información nuestra. Porque como dicen, acusan a Ricardo Sodi y no como la Xóchitl Gálvez que siempre anda presentando denuncias sin pruebas. No, yo sí presenté pruebas. O sea, yo le presenté a Sodi porque varias veces lo invité a debatir, pero Sodi tiene algo que le caracteriza a la derecha. Es hipócrita, es corrupto, es demagogo y él se siente de la élite, ¿sí? De una élite podrida que perdió el poder y que desafortunadamente quien los legitima es Morena. ¿Por qué? Porque hay negocios entre el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué no pueden apoderarse de la fiscalía? Porque tienen carpetas de investigación para varios líderes morenistas. Claro que hay carpetas. Y a nosotros nos quieren hacer una serie de carpetas, como dice La Jornada, que fui acusado de extorsión en 3 penales, que me digan. Yo sí acusé con pruebas, pero viene un jamón que Sodi Cuellar no quería que nosotros diéramos a conocer. Fíjate lo que le pregunté por transparencia. Ajá. En el punto 11.
Finalmente le solicitamos al magistrado Ricardo Sodi Cuellar lo siguiente: que nos informe en qué fecha fue contratado como responsable o coordinador de seguridad del Poder Judicial del Estado de México el general Marcos Esteban Juárez Escalante, qué sueldo mensual percibía y cuántos vehículos de seguridad tenía bajo su cargo y custodia. Respuesta: el 16 de abril del 2020, Marcos Esteban Juárez Escalante ingresó a la plantilla del Poder Judicial del Estado de México, es respuesta de él, con un sueldo neto mensual de 63,570 pesos, causando baja por fallecimiento el 16 de noviembre del 2020. Ya después todos murieron por COVID, pero aquí hay algo interesante. No solo existía investigaciones del papel que jugó el caminante en la desaparición de los 47 normalistas de Ayotzinapa, sino la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15/BG del 2018, y que desde enero del 2018, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana concluyeron que la identidad del caminante correspondía al general Marcos Esteban Juárez Escalante. Nunca, los medios siempre sacaron que esa era la relación, pero le podía haber pagado por efectivo, ¿no? Si andaba con él le pudo haber pagado en efectivo, ¿no? Si estuvo en la nómina. Este encubrimiento y protección por parte de Ricardo Sodi Cuellar fue una acción concertada que contó con la coparticipación del exgobernador Erubiel Ávila Villegas, quien al enterarse de la detención del exsecretario de la Defensa del presidente Enrique Peña Nieto, general Álvaro Cienfuegos Cepeda, se convirtió en su abogado de oficio. Erubiel Ávila se convirtió en su principal defensor del general Cepeda Cienfuegos, y utilizaron la tribuna del Senado de la República para proclamar su supuesta inocencia por delitos del narcotráfico en el que era acusado en Estados Unidos, y a la vez ocultar los delitos de lesa humanidad, como la masacre de Tlatlaya, porque él era el responsable del ejército en el Estado de México, y la desaparición de los 47 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es decir, Sodi Cuellar, como tú bien dijiste, ellos tienen un vínculo. ¿Quién es el jefe de todos ellos hoy en vida? Un general muy poderoso llamado Enrique Cervantes Aguirre, papá de José Luis Cervantes Martínez, y su polluelo Roberto Cervantes Martínez, un tipo vinculado a los más oscuros y pestilentes actos de corrupción de Gerardo Ruiz Esparza, y que posteriormente saltó después del término del gobierno de Felipe Calderón. Estuvo un tiempo, de Enrique Peña Nieto estuvo un poco ausente, y en el 2020 estuvo ausente 2 años, porque en el 2020 llega como director de administración de Ricardo Sodi, en donde está demostrado el sobreprecio que hicieron en compras, adquisiciones de bienes y servicios, y donde y suponemos que Ricardo Sodi, un simulador del derecho, no cumple con el artículo 95, fracción cuarta de la Constitución, porque además el espíritu del constituyente permanente que hizo la reforma judicial estableció que esos dos conceptos se ven muy generales, como deben ser las normas, pero hay que ir a la exposición de motivos, que es lo que evitaba que estos personajes llegaran, y que su candidatura tuvo que haber sido unificada desde el inicio. Sin embargo, fueron los acuerdos, porque los acuerdos, ¿qué fue lo que pasó? Voy a finalizar. Cuando Ricardo Sodi entró por el comité de vigilancia del Poder Judicial para ser candidato, recuerden que recibieron las listas. Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar, hicieron sus listas a puros priistas, a puros panistas. Y una vez que estaban las listas, que no fueron muchos, fíjense cómo fue la estrategia. Simularon un amparo indirecto, para que se parara el proceso de evaluación del Comité de Análisis y Vigilancia para ver los perfiles de estos candidatos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pararon el proceso de vigilancia por un amparo, que no puede haber amparos en materia electoral.
que fue todo una bronca. Y entonces Norma Lucía Piña Hernández ordenó al Comité de Vigilancia del Poder Judicial de la Federación que detuviera los procesos de análisis. ¿Y qué fue lo que pasó? Así los pasaron directos al Senado de la República. Y Fernández Noroña hizo el show, pero eso es el puro show, porque ellos salieron directos con la bolita de la lotería. Premio mayor, pero Sodi Cuellar, como está acostumbrado a andar en los pantanos, en las letrinas pestilentes del poder, sabía que iba a ser candidato. Y nosotros estuvimos esperando, ¿no? Porque el señor, por cierto, ya me bloqueó. Sí, que lo tengo. Pero me da mucho gusto porque sé que están muy indignados, que fíjate, yo conocí a Israel Dávila. No me gusta sacar mucho ese tema, pero yo sé cómo Israel Dávila tuvo muchos acuerdos con el UBIER. La jornada tuvo mucha publicidad, mucho dinero. Y en el caso y tú me vas a decir si miento, y en el caso de KTP, el corresponsal era Javier Salinas Cesario. Ajá. ¿De quién es esposo? Ay, ahí. Ajá. ¿No sabes de quién fue su esposo? Sí me la sé, sí los conozco a los compañeros. Azucena Cisneros. Sí, Azucena Cisneros. Entonces, otra. la jornada acaba de calumniar a la presidenta de la República con unas fotos que nunca fueron de acciones de agentes de Estados Unidos. Entonces yo le dije a la jornada, ya bajaste tu nota. Yo la logré preservar porque la voy a presentar. Pero ¿qué nos muestra esto? Los que nos muestra es que Morena tiene mucha responsabilidad. Porque lo que no le gusta a los priistas, porque lo que no le gusta a la ultraderecha hipócrita de este país, es que les digas quiénes son. A mí me tocó ver, en un día que hablé con Sodi, cómo odiaba a Andrés Manuel López Obrador. Lo odiaba, lo detestaba. Y Delfina acercándose. ¿Cuántas veces los padres manipulados por el abogado de Ayotzinapa de los 47 estudiantes, cuántas veces no fueron violentos contra el presidente al grado de querer quemar la puerta del palacio? ¿Qué tiene que ver Rodrigo Archunda Barrientos como el primer civil que llegó al basurero de Cocula? Se vino como el primer civil, como fiscal antisecuestro, protegido por Alejandro Jiménez. Y después viene el caminante, protegido por Sodi. ¿Y qué nos dices del papel y las técnicas de tortura que Cerón de Lucio fue funcionario de la Fiscalía del Estado de México, que también coordinó lo que después sería la Agencia de Investigación Criminal, un torturador que recibió la orden, porque ¿qué relación? A ver, Tomás Cerón de Lucio, Archunda Barrientos y el caminante. Eso te dice que Peña Nieto es el responsable y tendría que hacerse un proceso penal por la desaparición de delitos de lesa humanidad. Nosotros estamos tocando intereses muy fuertes, pero nosotros no nos vamos a quedar callados, porque Ricardo Sodi va a llegar como ministro, si llega, y va a bloquear la posibilidad de que sean revisado el caso de los falsos culpables. Mis compañeros piensan que muchas veces yo tengo un problema personal. No, porque si lo vivimos en el Estado de México, Sodi Cuellar va a representar los intereses de quien lo va a poner ahí, no de lo que fue el espíritu de la reforma constitucional, que necesitamos magistrados, primero jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados de circuito y ministros de la Corte Federal, a nivel del Foro Federal, abiertos al pueblo. Y necesitamos jueces de control, jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, magistrados de apelación, electos y abiertos al pueblo. La elección que nos vamos a sorprender, yo vi a algunas personas y me dijeron, hay candidatos que no llevan competencia. Ajá, y si votan 50 van a ser electos. Entonces, nosotros todavía no hemos decidido
cómo vamos a componer el voto, porque es muy complejo y yo no quiero cometer un delito electoral, pero sobre todo que tenemos que decirle a la gente cuál es nuestra propuesta de jueces, sobre todo en el Estado de México, porque yo quiero saberla, ¿eh? Porque yo también, yo hay muchos de ellos que no los conozco y que solamente estando en la lucha en los tribunales se conocen quiénes son. Entonces, sí, sobre todo en el plano local yo tengo muchas dudas. Y eso que soy reportero y conozco a muchos. En el plano federal tengo ya mi quiniela y afortunadamente Sodi Cuellar no está entre mis preferidos. Él creo que está hasta abajo, afortunadamente. Creo que no tiene posibilidades de llegar, pero estemos atentos porque hay un operativo por parte del sindicato del Poder Judicial para que ellos sean los que abarroten las casillas. Así como antes le hacían, ¿no? Que mandaban policías a votar, pues ahora manda a mandar al sindicato para sí, votar precisamente por los cuatro. Entonces, o sea, en términos generales, él no tiene posibilidades de ganar, pero no vaya a ser que nos madruguen de esta forma. sí, porque ahí el problema es que insiste en el Estado de México sostener esta candidatura, porque mira, conmigo se enoja, a mí no, nosotros sí íbamos a tener un diálogo con el presidente, pero Fernando Díaz Juárez se enoja conmigo porque yo tengo información, yo conocí ese expediente, de que él fue el que dio la orden en el caso de la Lady Profeco. Él era el secretario particular de Víctor Humberto Benítez Treviño. El vanidoso Humberto Benítez Treviño. Prepotente, gente que está con Xochitl Gálvez, su hijo es el presidente de los notarios, tienen a notarios vinculados a los cárteles inmobiliarios, una porquería, ¿sí? Y todavía los gobernantes de Morena lo único que hacen es hacer eventos para irse a exhibir. A ver, tú dime cuántas veces López Obrador fue al Poder Legislativo, a los premios Eres, a los premios, ¿cómo se llama? A los premios Eres, o había muchos premios de Televisa, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces el presidente fue a perder su tiempo? No aposto. Los gobernadores no le aprendieron nada a Andrés Manuel López Obrador. Hay una rebelión de morenistas y del pueblo mexicano que no le van a permitir, y esto no tengo nada personal contra nadie, pero si el señor Horacio Duarte piensa que va a ser gobernador y Higinio Martínez, está por verse. Porque tiene que purificar. Hay mucha inconformidad en el país. Yo soy de Orizaba. Cuando dijeron que Fidel Herrera había sido un gran gobernador que hizo una gran obra, Fidel era un corrupto, era un vividor, era un tipo que metió la violencia, fue el responsable de toda la violencia y desaparecidos y asesinatos, todos los despojos que hicieron en Tierra Blanca, en las zonas del norte de Veracruz, donde se quedaron con granjas de limón, de naranja en el sureste, la persecución, los asesinatos a líderes cañeros de oposición al PRI, de oposición, porque los cañeros en Veracruz somos muy poderosos, somos porque soy veracruzano, porque el 50% de la caña que se convierte en azúcares, alcoholes, mieles incristalizables y más de 114 derivados de la caña, porque conozco bien ese producto, son veracruzanos. Y entonces el azúcar mucho tiempo se consideró como el oro blanco, antes del petróleo. Entonces, obviamente, tú puedes ver todos los asesinatos que hubo en el estado. Yo tengo un sobrino desaparecido en la época de Fidel. Y cuando Nale dice que reconocen la gran obra, por ejemplo, ¿sabes quién era Fernando Carballo Delfín? No. Es hermano de Karim Carballo, Héctor Karim Carballo. Héctor Karim Carballo, este nombre sí me suena. Él fue presidente municipal de Cuautitlán, miembro del cártel inmobiliario, y en un YouTube dice, López Obrador está loco, es un demente. López Obrador no hila ninguna palabra. López Obrador, el PRI es un elemento de estabilidad. ¿Qué va a ser? El PRI ya no existe. Y después aparece con Delfina, ya morenista, y ahora es diputado. Y salió a defender a Cibaja cuando el escándalo de su boda y de su corrupción en la Secretaría de Movilidad. Sí. Entonces, el proceso se ha complicado y creo que antes de la elección intermedia del 2007,
Sheinbaum, Morena tienen que reflexionar seriamente qué va a pasar, porque la oposición no va a venir de PAN ni del PRI, no les va a alcanzar por mucho tiempo, pero la oposición sí puede venir al interior de Morena. Y no lo digo por Adán Augusto, ni por Ricardo Monreal, ni por ese tipo de tribus. Lo digo por gente que tiene mucha presencia, pero que no están dispuestos a renunciar a los principios del obradorismo. El obradorismo va a dar sorpresas en los próximos meses. Sí, sí, en las intermedias es cuando llega a haber una baja en la votación y cuando se descubren muchas cosas torcidas, porque en la elección presidencial todos se cuelgan del candidato presidencial y es cuando ganan. Hay un montón de haraganes en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos y en el federal y todo eso, que no hicieron ni campaña, se colgaron del obradorismo, pero su prueba de fuego es la intermedia. Y ahí es donde no van a poder, porque traen arrastrando, como todo lo que dice, esas actitudes priistas, panistas, oligárquicas. O sea, han dejado ver muchos aspectos de lo peor de su personalidad, porque son elitistas, están alejados del decálogo de comportamiento de un militante de Morena que presentaron hace poco, y aparte los actos de corrupción. Eso ya es tema aparte, pero tan solo por su comportamiento y por sus antecedentes, se las van a ver feas en la intermedia. Pero bueno, ahora sí que dependemos también de la militancia que sepa reclamarles a estas gentes, porque si no, también una militancia dormida, pues tampoco no aguanta, ¿no? Pero bueno, y sin embargo camina. Sí, porque el problema que se tiene es que el estándar de López Obrador es muy alto. Ajá. Morena nunca entendió que la revolución de las conciencias es un fenómeno que no llegó solo no premió en los líderes de Morena por las alianzas con el PRI y con los cascajos del viejo régimen. Mira, Marta Higadera, yo apenas hablé de Antonio Gramsci. Ajá. Y Marta Guireda comienza a hablar de Antonio Gramsci, que para entenderle a Antonio Gramsci, pues tienes que tener muchos elementos de filosofía. Porque Gramsci es el que va a hablar ya no de la estructura y la superestructura, va a hablar del bloque histórico. Ajá. Gramsci va a hablar del papel y el rol de los intelectuales de las clases subalternas que van a pelear por el poder y los intelectuales orgánicos que vinculan a la estructura con el poder. Esa lucha intelectual, dice Gramsci, va a llevar que cuando una clase subalterna llegue al poder, está obligado a hacer un nuevo bloque histórico y una revolución cultural. Yo hice un análisis de lo que representaba Antonio Gramsci en la cuarta transformación, porque es un ejemplo de poder entender más lo que está sucediendo en esa revolución de las conciencias que sí existe y que la gente no está dispuesta. Mira, en Veracruz comenzó la primera revuelta contra, y yo lo digo con mucha claridad, yo no soy fanático de nadie, pero Andrés Manuel López Beltrán, que se consideraba el hijo intocable de Andrés Manuel, lo primero que le dijeron en Veracruz, tu papá es mucho más alto que tú, políticamente. Tú no cumples las expectativas y tienes que renunciar. Después de lo que pasó en Durango y después de lo que han venido haciendo, de sumar a toda esa podredumbre en el proyecto de la cuarta transformación, hay una gran inconformidad. Y no le van a permitir ni a Horacio Duarte ni a ellos tener una sucesión tan fácil, porque en el Estado de México a nosotros no nos interesan los grupos como están conformados. A lo que a nosotros nos interesa son nuestras viviendas que nos las quitaron, que las seguimos peleando, que no se hicieron las denuncias por el fraude procesal, aparte de que somos víctimas de los despojos y de las invasiones, porque yo fui a la cárcel por un grupo delictivo que después los protegió Ricardo Sodi y Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Cayeron a la cárcel, ellos eran los verdaderos asaltantes de casa habitación y les dieron, igual que a Raimundo Carvajal, porque eso no lo puede dar un juez si no lo consulta con el presidente para que lleve su proceso en libertad. Y una persona que tenía 2 delitos, que había dado dos credenciales de elector distintas. Por eso, si Rosario Robles
no le cambiaron supuestamente la sustitución de la prisión preventiva, porque además tenía que llevar su proceso, fue porque su credencial de licencia de vehículo era falsa. Y entonces, y tenía otra denuncia penal, ese tipo, el que a mí me acusó, el que a mí me llevó a la cárcel. Y uno de los policías que también a mí me acusó, que supuestamente él había hecho la puesta a disposición, que se demostró que sus firmas eran falsas, ese tipo lo agarraron con una banda de secuestradores y de robadores de transporte de carga. Y se lo dije a Sodi, ¿y acaso iniciaron la investigación? Claro que no, porque lo que no ha entendido la maestra Delfina y lo que no ha entendido Claudia Sheinbaum es que se tiene que dar un golpe de timón en las fiscalías, como hicieron en Veracruz con Jorge Winkler, el abogado particular y fiscal de Miguel Ángel Yunes. Así lo tienen que hacer. Que la mayoría del Congreso, de los congresos y las legislaturas de los estados digan, se van los fiscales. Sí, puro fiscal carnal. Y inútil que en el caso, por ejemplo, del Estado de México se le heredaron a la gobernadora, pero son así como que les hace falta que les metan un poquito de calor para que trabajen decentemente. Bueno, ya ni siquiera decentemente, para que pues ya no sean tan malos, ¿no? Tan pésimo su trabajo, pues sí. y que la persecución del delito sea una realidad, ya sí. Mínimamente al menos, ¿no? Ya no les puedo pedir una efectividad, ya algo que trabajen. Son muy inútiles esta gente. A ver, ¿por qué Ricardo Sodi hace todo su contacto, que tiene mucho dinero en su campaña, y por qué Ricardo Sodi no permite que estas manifestaciones se den? Cualquier, a ver, ¿a poco Lenia Batres no la han ido a increpar? No, bueno. ¿A poco a César Gutiérrez Pliego no lo han ido a agredir? No, sí, les han enviado grupos de choque. Porque Ricardo Sodi está acostumbrado a la política de la hipocresía. Sí, porque él, en esa entrevista que le hace Violeta Huerta, se quiere presentar como un sabio, y no es un sabio. A mí me gustaría que leyeras el libro de Ignacio Burgó Areguela, El simulador y el jurista, el simulador del derecho y jurista, y es Sodi Cuellar. No tengo nada personal con él. A mí lo único que me molestó fue que cuando yo le dije que los juicios civiles y mercantiles no podían rematar nuestros inmuebles, se molestó. Cuando uno de los abogados del frente le dijo que ya llevábamos 10 prescripciones, ¿qué quiere decir? Que el banco ya no puede reclamar el incumplimiento. Pregúntale a mis compañeros, se puso rojo, porque a él le molesta que les toques a los bancos. Y ahora que quiso hacer, él se enojó porque me bloqueó, porque él quiso hacer un monólogo o quiso hacer una supuesta preocupación. El vicepresidente de Bancomer, que yo lo conozco, él me conoce perfectamente. Yo quiero decirte que cuando yo salí de la cárcel, cuando yo llegué a la cárcel, el vicepresidente de Bancomer, para que si Sodi me está viendo, le dijo a los ejecutivos y a los brokers, no me den ningún caso de Humbertos. Cuando yo salí, me invitaron a la Torre Bancomer, a la nueva. Y yo respeté, y siempre he sido respetuoso, pero ahora que Sodi Cuellar dice, acabo de contestar, como sabio, acabo de contestar la carta de Eduardo Osuna. No tienes por qué preocuparte, porque yo voy a llegar, y si yo llego, pues voy a levitar, porque yo soy Dios, ¿no? Entonces comienza con esos desplantes, y entonces yo le digo a Eduardo Osuna, a ver, Eduardo Osuna, no tienes por qué hablar de certeza jurídica. Si tú construiste y financiaste viviendas con recursos de sociedad en ejidos, y esas viviendas que fueron carísimas, fue el proyecto más caro de Urbe en Cuautitlán Izcalli, Hacienda Balboa. Las casas que tú financiaste desde Bancomer y otros intermediarios y la constructora Urbi la construyó en un ejido. Entonces no hay certidumbre jurídica, certeza jurídica, porque no hay propiedad privada. ¿Por qué hablas de la certidumbre en las inversiones? Si tú te robaste como director de Hipotecaria Bancomer, te robaste Hipotecaria Nacional. A ver, Hipotecaria Nacional BBU Bancomer se le puso el nombre porque ellos se apoderaron de Hipotecaria Nacional cuando no era Bancomer. Entonces, en una de las estrategias mías que le pedí a Sociedad Hipotecaria, le pedí que me entregara
el acta constitutiva de Bancomer y de todas las Sofoles en versión pública. Y entonces lo que hicieron fue tallar todos los nombres por datos personales, pero me dieron el número de folio. Y como nosotros teníamos bastante investigación, se gastaron $42,000. Eso lo destacó Richard Marosi, porque en transparencia yo me fui a sacar todas las reuniones de los consejos de administración y ahí me di cuenta por qué se apoderaron de Hipotecaria Nacional, que no era Bancomer. ¿Por qué Bancomer lo hizo? Porque solo a través de una Sofol, un banco privado que no tenía por qué haber recibido dinero de un banco del gobierno, un banco privado como Bancomer, fue con la Sofol y le dijo, ahora ya tengo mi Sofol como Bancomer, dame dinero para que yo preste. Yo préstamelo al 3%, yo lo presto al 12%. Y así fue como Bancomer se fundió de Sociedad Hipotecaria Federal. Y entonces cuando Sodi quiso sacar este debate para decir, hoy Sodi, los ahorradores de Bancomer van a votar por el señor Sodi, le dije, Sodi, no seas farsante porque el señor Eduardo Zuna no tiene calidad moral y le metí la que se tenía que merecer. ¿Por qué? Porque nos han hecho mucho daño. Nosotros le ganamos a Patrimonio su casita G-Money. Nosotros les ganamos. No tenían la forma de quitarnos las casas. Lo que hicieron fue utilizar a un grupo de la delincuencia para meter e invadir viviendas y llevarme a la prisión. Y ya después se dieron cuenta ellos que Erubiel y Aarón Urbina y en otros municipios metieron a gente para la intermedia del 2015, que fue cuando Peña Nieto perdió muchos diputados, sí o no, por el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Y qué fue lo que sucedió? A mí me llevan a la cárcel para quitarme las casas. Sí. Porque los bancos no podían. Por eso yo le dije a la jornada, a ver, si tú vas a hablar de mí, con pruebas, porque tú no dices en tu nota, tú puedes decir lo que quieras en tu nota, yo no te puedo, yo tengo que respetar la libertad de expresión, pero no puedo aceptar la mentira, porque a ti te di pruebas que como periodista pudiste haber hecho una reseña. Por ejemplo, Sodi Cuellar no capacitó a la gente, ¿no? Invirtió 77 millones en medios de comunicación y en eventos públicos que no tienen nada que ver con la función jurisdiccional, juzgados, pero Sodi nunca dio capacitación. O sea, gastó 77 millones y medio y en capacitación fueron 194,000 pesos en 3 cursos, en 3 tipos de cursos: escuela judicial, cursos en materia penal y cursos para justicia para adolescentes. Y entonces, ¿cómo se iba a ver que ni siquiera 200,000 pesos invirtió en capacitación, pero sí gastó 1,900,000 en souvenirs? Híjole, no, bueno, sí, es que son como reyesuelos en el Poder Judicial y su encargada de comunicación social también pasó de no tener dinero a ser ya parte de la corte real. Mara Villalbazo. ¿Mande? Villalbazo. No, Valdespino. Valdespino, exacto. Valdespino fue la que le preguntaron que tenía ella que responder por los contratos de los medios. Se puso blanca. Sí, opaco totalmente ahí. Y ella se hizo riquísima. Sí. A ver, te voy a decir un esquema de lo que presentan, cómo son corruptos los jueces y por qué la disputa al Poder Judicial y por qué ser presidente de un tribunal, porque son verdaderas guerras intestinas. Son las guerras como los narcotraficantes entre ellos. Así son las guerras para el Poder Judicial. A ver, si Sodi Cuellar tuvo 23 millones de pesos al Heraldo, que le diga, dale el 20% a mi hija. Sí, la cultura de los moches entre los encargados de firmar los contratos de publicidad. Yo te autorizo tanto. Eso es ahí algo muy común. Se popularizó mucho entre jefes de prensa. Yo no digo que sea el caso del tribunal, pero pues con esas cantidades, híjole, sí, de que te pago tanto y me regresas tanto en F o en cosas, ¿no? Pero se quejaban porque incluso eso siempre ha existido, el 5%, ¿no? Pero ya se quejaban que ya llegaban al 30%, entonces periodistas se han quejado de eso, ¿no? En diversos casos, pero parece ser que ya es como una maña, ¿no? Y en esos
poderes del Estado, por ejemplo, el judicial, pues se maneja mucho dinero. ¿Quién los revisa? Nadie. Por eso Sodi dice, no se puede dividir. El Consejo de la Judicatura tiene que seguir siendo presidido por el presidente del tribunal. Dijeron no. El Consejo de la Judicatura es ahora Sí, el organismo de justicia, el órgano de administración, dice, el órgano de administración de justicia o de justicia administrativa, ese es un órgano que ya no va a depender del presidente, del Consejo de la Judicatura, porque desaparece. Y la parte central son los tribunales de disciplina judicial, que precisamente se quieren apoderar ellos para que siga siendo el club de Toby. Sí. No, es que es una danza del dinero ahí, pero de los favores. Yo por eso les decía, hay gente que se está oponiendo a la elección judicial. Y le digo, pues miren, al menos ahora nos están preguntando. Antes lo arreglaban en sus grandes salones, en sus logias masónicas, lo acordaban entre grupos de la élite, incluso hasta en hoteles, hasta en ese tipo de lugares arreglaban los puestos, no solamente de juez de diversas instancias o magistrado, sino hay muchos cargos, ¿no? Que dejan mucho dinero. Pero eso ya se acabó. Se va a acabar este 1 de junio cuando les vamos a dar su merecido a estos bola de bárbaros, que no son otra cosa que bárbaros. Sí, porque, por ejemplo, mira, ahí lo que yo veo es la respuesta de Morena y del gobierno de los estados y el federal. ¿Qué tendría que decir? A ver, nosotros en la presidencia de la República, si bien es cierto, tuvimos 35 millones de pesos, pero 35 millones de votos, eso no quiere decir que no hubo un abstencionismo. En una elección del Poder Judicial, donde todo es nuevo, no vamos a esperar una votación muy grande, pero el problema no es la votación ni la cantidad. Fíjese cómo tienen que responder. El problema es el ejercicio del poder que está cambiando. Y para que tengamos una elección más participativa, cuando menos vamos a tener que esperar 20 años, lo mismo que fue el fracaso del Consejo de la Judicatura y la reforma judicial de ese dicho. Y en esos 20 años vamos a comparar justicia con las elecciones poco a poco. Esa es una declaración sana, güey. Pero oyes al Noroña, oyes al alcalde y a Andrés Manuel López Beltrán, dices, no manches, güey. A ver, dime quién es la presidenta de Morena en el estado. Yo no la conozco, es Rosa, ¿no? Se llama Luz María Hernández, pero pues es lo único. Luego que yo nada más la he visto 2 veces, el día que le eligieron, y una conferencia de prensa, y de eso ya tiene como casi 6 meses. No dan la cara, o sea, dejan un vacío. Cuando Morena sería el que tendría que ir defendiendo la lucha de la derecha y de la oposición, aunque sea pequeña, no hay enemigos pequeños. Y ahorita lo que van a hacer es apoyar a Verástegui, ¿no? Con el nuevo embajador. Está bien. Ellos traen su jugada. Aquí el problema es que la base social que dejó Andrés Manuel, hay que tener cuidado que en una posible ruptura de Morena o el surgimiento de un grupo distinto que sí le dispute, ahí se pueda colar otra parte del grupo que quiere regresar al poder. Mira, yo porque tengo ya ahorita 60 años, si yo tuviera 40, yo hubiera hecho ya una oposición real en el Estado de México. Ya no estoy para eso. Yo recorrí el país por muchos años y no he llegado al poder porque no tengo esas cuestiones de que, yo soy de la izquierda pura. No, a mí siempre me abomitó, me dio vómito el ver el sometimiento. Mira, yo estuve en la reforma energética y ahí estaba como coordinador del grupo parlamentario Silvano Aureoles. Y yo le dije a Silvano Aureoles, dejaban hablar a los asesores y a los secretarios técnicos. Yo era secretario técnico. Ajá. Y la mejor posición de la reforma energética fue Yasmín Copete Zapot, mi diputada, que era la que me llevó después del Senado. Arturo Hervis, que hubiera sido gobernador porque lo quería mucho Andrés Manuel, me mandan a mí a la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y entonces cuando yo me paro, yo le dije a Silvano Aureoles, yo soy muy agradecido contigo, Silvano.
Siempre estaré agradecido. Pero te voy a decir una cosa, tú te vas a salir silenciosamente porque acabas de pactar tu gobernatura a cambio de la reforma energética. Y así fue. ¿Así fue? ¿Sí? Y entonces los asesores, Sandino, conozco a todos, unos ya son diputados, unos ya son senadores, y me dijeron, no aprendes, güey. Le dije, ¿qué no aprendo de qué? Cuando se da el voto que se despide Copete Zapot, cuando se le va encima a Mario Fabio Beltrones, Zapot me da, yo hago unas tarjetas para ella y quiero entrar por el bronce para entrar al pleno y me comienzan a dar de patadas los de seguridad que controlaba Mario Fabio Beltrones. Entonces hizo un escándalo y un grupo de gentes dijeron, dejen pasar al licenciado Humberto. Entonces yo pasé y le dije a Mario Fabio Beltrones, tus golpeadores, pero yo no sabía por qué. Y entonces le doy a la diputada Yasmín mis tarjetas para que suba a la tribuna. ¿Y qué crees? Que en la tribuna ella saca el video, el audio, donde dice, a ver, ¿quién es este que está hablando? Y es Mario Fabio Beltrones. Hoy tú no podías tocar a Mario. Dice, usted es un traidor. Usted cuando fue la reforma de Peña Nieto dijo que el PRI no iba a votar a favor de una reforma privatizadora y ahora ustedes están integrando sátrapas. Ya no va a haber debate, porque le quería hacer una pregunta a Mario Fabio. Ya no va a haber debate. Se acabó el debate. Sátrapas, les digo, apátridas. Y así terminó. Y fui yo asesor de ese momento importante. Lo que no se ha dicho, porque hay una gran ignorancia legislativa, es que cuando el general Cárdenas, en ese famoso video que hemos visto del decreto de expropiación, que fue algo bien importante, ¿sabes quién llevó la posición de la reforma energética y petrolera para destruir ese decreto histórico? ¿Sabes quién fue a la que mandó Peña Nieto? En el Senado fue David Penchina, pero la reforma inició en la Cámara de Diputados. ¿Sabes quién fue la que destruyó el decreto del gran general Lázaro Cárdenas? ¿Sabes quién fue la diputada que subió para decir, este decreto se va a la basura? ¿Sabes quién fue? Híjole, no sé, pero me suena que aquí anda aquí cerca. Alejandra del Moral Vela. Sí. Una mujer ignorante, lo que dijo fue una aberración. Yo estuve en ese debate. Yo estuve cerca de Ricardo Anaya, cuando hacían lo mismo que ahora se quejan, el mayoritario. ¿No? Híjole, no, bueno. Híjole, licenciado, pues la verdad que el tema es amplio, pero no quitemos a darle dedo del renglón con esta bola de pillos. Yo ahí le encargo que nos comparta una lista de toda esta bola de pillos, así que sea un breve, para que nosotros, a través de los medios de comunicación, las demos a conocer, sin decir ya cada quien que tome su decisión, ¿no? Pues ya uno da a conocer, en este caso de Sodi, que no lo vivimos, lo padecimos. Entonces, no es que, bueno, me cae mal, sí me cae mal por vanidosos. A mí yo sí traigo cuestión personal con tanto político engominado y conservador y mafioso que hemos tenido aquí en el Estado de México. La verdad que a mí sí me cae gordo. Yo no voy a votar por él, pero quiero ya ir armando mi quiniela, sobre todo en lo local, porque lo federal ya sé, pero en lo local no sé. Entonces, sí, no sé. yo ahorita voy a diseñar una propuesta para los ¿cómo se llama? Los magistrados del Tribunal de Disciplina Federal, Tabatis, hay varios interesantes. Y para los ministros ya tengo los 4 ministros hombres y las 5 mujeres. Y también quiero proponer algunos magistrados del Fuero Federal del Estado de México, que es distinto, porque también hay boletas para jueces de distrito en materia federal. Y después los jueces por distrito judicial del Foro Común. Por ejemplo, en el caso de los tribunales de disciplina judicial, vamos a suponer, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Jorge Olvera van a poder votar en todos los municipios por él. Pero cuando haya magistrados para el tribunal de Nesa, para el tribunal de Texcoco, o para el tribunal de Catepec, magistrados, obviamente que la votación
va a tener que ser distinta. Por eso tenemos que clasificar el color de las boletas y los candidatos. Yo ahorita estoy haciendo una relación. Por ejemplo, ahí está Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que también todavía falta que... Se puso blanco ese día, pero bueno. Sí, no, se cago. Un verdadero, y déjame decirte que es un cobarde, ¿eh? Son unos cobardes. Te voy a decir por qué. ¿Por qué Raimundo Martínez Carvajal no aguantó 69 días en la cárcel? Salió al 68. Porque eso es lo que ellos tienen. Se van porque les da terror pisar la cárcel. ¿Y sabes por qué les da terror pisar la cárcel? Porque saben que ellos son los verdaderos responsables de tanta violencia y de tanto sufrimiento en este país. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, yo voy a continuar y nosotros no vamos a desistir. Ok. Bueno, pues vamos a echar la segunda parte pronto. Cuando tenga, hay muchas cosas que podemos platicar. Y yo le doy el espacio libre porque en Divergente somos así, libres. Los datos que nos aportan son bastante interesantes. Entonces, pues ya la gente que tome sus decisiones. Pero vamos a dejarlo para la siguiente semanita, a ver si nos tiene alguna cuestión nueva. Ajá. Además, sí, bueno, pues, tiene muchas, pero vamos preparando algo más la siguiente semana. Y mientras, pues ahorita vamos a dejarle porque cayó una tormenta hace un momento y escuché que se cayeron cosas aquí en mi casa. Pero está tan buena la plática que fíjate, aquí cayó una tormenta y mi cuarto, como está expuesto en una parte de muy alto, estoy a 32 grados. ¿A poco? Y la casa está a 29 grados y toda la noche me deshidrato. No, bueno, pues bueno, esperemos que ya baje un poquito las temperaturas porque sí está canijo. Fíjate que cuando estuve en la prisión, nada más concluyo, estuve en una prisión de 4 por 5. 4 de fondo por 5, no, 5 de fondo por 4 de frente. Llegamos a estar 102 internos. Está cabrón. Hijo de la chingada. ¿Y tú crees que Raimundo, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, son chillones. ¿Van a aguantar? No. Son chillones. Corruptos y chillones. Y además, Hipócritas, hijos de su madre. Por eso luego dicen, es que ¿por qué eres tan severo con ellos? Que no sé qué. No es que sea severo, es que se burlaron tanto del pueblo durante tanto tiempo y se siguen burlando muchos de ellos que ya es justo que les pongamos un hasta aquí. Y el 1 de junio les vamos a poner un pinche hasta aquí, pero un coscorrón tremendo. Así que todos salgan a votar y aparte de votar, hoy mismo también puede ser algo revolucionario y es suscribirse a mi canal para que canijo algoritmo me trae en salsa. Yo les voy a invitar a mis compañeros que se suscriban al programa, a los espacios que nos dan la oportunidad de opinar. Hemos tenido que romper el cerco mediático, pero pues hay que seguir colaborando con los medios como Divergente. Yo te agradezco y tengo 2 cosas que decirte. Te agradezco tu congruencia, tu compromiso, gracias, tu valor. Y te voy a decir por qué. No te voy a decir el nombre. Yo conocí a un joven que no tenía luego ni para el pinche café, en el Biarritz. Y ahorita se siente burgués. Tiene unas poses cuando ha viajado a Europa. Yo he viajado, pero no me gusta exhibirme, soy muy respetuoso. Y ahora ya es burgués. Ahora es asesora de Karina Dabastida. ¿Sí? Y entonces yo le digo, oye, ustedes para eso lucharon. Ustedes lucharon para tomar posiciones, está bien. Pero mejor sean como fueron la prensa que apoyó a Peña y la prensa que apoyó a todos los gobernadores que han vivido muchos medios y se han enriquecido al amparo del poder, porque lo que no le gustó a Sodi es que no nos quería dar los medios de comunicación. A ver, ¿a Sodi le gusta perder? No, es mamón, perdón, es sangrón con ganas, ¿eh? Nosotros derrotamos al sabio Salomón. Y otra cosa, se enojan conmigo porque luego también le digo a Fernando Díaz Juárez, el presidente del Poder Judicial, le digo el 7 mesinos, porque nada más va a durar 7 meses, ¿no? Pero que aguanten la grilla, o sea, que aguanten la crítica, porque Sodi, a ver, vamos a presentar la denuncia y luego comienza a presionar Sodi y comienza a botar dinero, o sea,
¿cómo es posible que están muele y muele de que la reforma judicial quieren ver quiénes son las personas? Yo nunca fui a difamar a Ricardo. Yo a Ricardo le fui a presentar su opacidad en el presupuesto por transparencia, porque le ganamos un recurso de revisión. Pues sí, pero también que razón, que no es lo mismo, ellos se molestarán, pero con una copa del coñac más caro en algún chalet en Estados Unidos, allá o en Europa y todo eso. Yo no sé, se saca de onda aquí en la plaza con trabajos comiéndose un taco de barbacoa, ¿no? Cuando hay. Pero no es lo mismo. O sea que. Ajá. O ya cuando menos una tarta ahí de las de Toluca, ¿no? De la vaquita, ¿cómo se llama? Sí, ya de menos en una de la vaquita, pero bueno. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, licenciado. Nos vemos la siguiente semana, si me lo permite, con un poco más de estos materiales que están bien interesantes, pero vamos avanzándole en una lista. Si a mí me comparte, porque yo veo muchos nombres y está tratando con mucha gente, pero pues para aquí el público de Divergente se lo va a agradecer. Yo quiero mandarle un saludo a mis compañeros del Frente y de Presunción, que aunque ven que luego hay dureza, este movimiento no se puede seguir adelante si no hay carácter, porque no estamos luchando con pececitos, estamos luchando con tiburones. Y estos tiburones en celo y perdiendo a la tintorera o a los refugios donde ellos obtienen a sus víctimas, pues son tan peligrosos como un tiburón cuando sale del mar, ¿no? Sí, no, estos son anfibios estos hijos de la chica. No, pero es que las cucarachas va a pasar una crisis nuclear y ellos van a estar ahí, pero bueno. Vamos a darles un pisotón mientras tanto. Pues gracias, Divergentes, nos vemos, suscríbanse, comenten, compartan, activen campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Bye. Buenas noches a todos, que la pasen bien.